Buenas tardes a todos. Mi nombre es Sebastián Esteves, los saludo desde Neuquén, desde la Patagonia Argentina. Y en esta conferencia vamos a tratar de actualizar la diversificación de las técnicas que hoy tenemos disponibles para la mucosectomía. Desde mi inicio en mi formación en el Hospital San Martín de La Plata, pude ver al doctor Chopita y a varios de mis profesores realmente con admiración cómo trabajaban en las resecciones mucosas endoscópicas, cómo trabajaban sobre las lesiones planas, las lesiones sésiles de gran tamaño, mediante una técnica convencional de mucosectomía, y veía realmente que los resultados eran buenos. A veces aparecían complicaciones, a veces aparecían recurrencias, pero los resultados realmente en general eran muy buenos. Entonces yo fui un testigo, y soy un testigo, de que la resección mucosa endoscópica de colon salva vidas. La técnica convencional en el tiempo ha demostrado ser una técnica accesible, efectiva, con un buen perfil de seguridad, que se puede realizar en la gran mayoría de los casos de forma ambulatoria. Hay evidencia científica que demuestra su impacto en el cáncer colorectal, tiene un bajo costo y una curva de aprendizaje razonable. Entonces, ¿por qué buscar otras alternativas distintas a la resección mucosa endoscópica convencional de colon? Porque pueden aparecer eventos inesperados que nos plantean problemas, nos dejan enseñanzas, y eso fue un poco lo que también ha pasado en los últimos 15 años de mi formación. Desde que empecé a ver cómo se hacían las mucosectomías y empecé a recorrer el camino del aprendizaje y de la resolución ya de pacientes complejos en mucosectomía, a veces nos encontramos con eventos inesperados como hemorragias, perforaciones, la imposibilidad de hacer una resección completa y, en consecuencia, también la presencia de recurrencias. Bien, ahora, ¿qué tan frecuentes son? Las complicaciones no parecen ser tan frecuentes cuando se las compara con otros métodos, como por ejemplo la cirugía o como por ejemplo la disección submucosa endoscópica. A pesar de eso, hay un porcentaje de complicaciones que siempre debemos trabajar para intentar acercarlo lo más posible al cero. Pero quizás la principal limitación de la resección mucosa endoscópica viene vinculada al adenoma residual o a la recurrencia de la lesión. Se estima que un 10 a un 15% de las resecciones mucosas endoscópicas pueden tener un adenoma residual, y cuando las lesiones son mayores a 20 milímetros, este porcentaje puede elevarse hasta un 22%. Sabemos que el adenoma residual este, está, está más presente y puede tener más riesgo de aparecer cuando la técnica es en fragmentos. Y también sabemos que las resecciones incompletas son las responsables del 20% del cáncer colorectal de intervalo. Eso puede justificar la búsqueda de técnicas alternativas. La primera técnica alternativa que se nos viene a la cabeza es la disección submucosa endoscópica, pero la realidad es que este tipo de técnica está indicada en menos del 5% de los tumores tempranos de colon. Los accesorios son costosos, la accesibilidad en Latinoamérica realmente es limitada, el entrenamiento es prolongado, hay altas tasas de perforación durante la curva de aprendizaje y durante la práctica también, si no se tiene un volumen alto de pacientes para trabajar. Y lo que nunca nos preguntamos es cuánto vale nuestro tiempo, que es una pregunta que también deberíamos hacernos. Bien, en el caso nuestro, cuando tenemos un paciente que es candidato a una disección submucosa endoscópica de colon, llamamos a alguno de nuestros amigos expertos en esto, como el doctor Martín Llantorno, y tratamos de trabajar en conjunto con él y seguir aumentando nuestra curva de aprendizaje. Pero tenemos otras técnicas alternativas, como lo son las técnicas sin infiltración. La resección transmural de colon en los últimos años ha aparecido como una alternativa, las resecciones con asa fría y las resecciones bajo agua. Vamos a hacer hincapié principalmente en estas dos últimas técnicas por una cuestión de tiempo. Siempre desde el inicio de mi formación he tenido el concepto de que la inyección submucosa endoscópica, perdón, la inyección de sustancias líquidas, ya sea solución fisiológica o coloides, en la submucosa, aporta beneficios potenciales.
separa la lesión de las capas profundas, en teoría disminuye el riesgo de perforación y de daño térmico, y la utilización de algún colorante, como por ejemplo el índigo carmín, permite la identificación del daño mural profundo. O sea que esto nos aporta seguridad. Ahora, ¿realmente aporta beneficios? ¿Hay evidencia científica que lo respalde? Y de hecho hay algunos autores, inclusive expertos como el doctor Wim Müller, que dicen que o plantean que la inyección puede distender y aplanar la lesión, aumentar la superficie real de la lesión y aumentar la necesidad en consecuencia de más resecciones en fragmentos, que aumente la tensión de la pared sobre la que tenemos que trabajar y eso haga que se desplace el asa de polipectomía, que se pueda generar un desplazamiento paradojal de la lesión, sobre todo en ubicaciones complejas como en la válvula ileocecal, en el orificio apendicular, y que también, si la inyección es muy profunda, el corte pase por planos más profundos de la submucosa que son más vascularizados y en consecuencia también haya mayor riesgo de complicaciones. Acá hago mención al doctor Wim Müller, del que decía recién, que planteó la alternativa de empezar a resecar sin infiltración, pero bajo agua, y el doctor Roberto Barros, en Argentina, que desde el año 2014 ha hecho ya sus publicaciones y con quien he tenido la posibilidad de charlar sobre su experiencia con asa fría sin infiltración. Ahora, respecto del asa fría, si nosotros tenemos en cuenta cuáles son las recomendaciones de las guías de la Sociedad Europea de Endoscopías Digestivas, dicen que el asa fría no se debe utilizar, por supuesto, en las lesiones pediculadas, pero que sí debe ser utilizada en las lesiones diminutas y pequeñas, en las lesiones planas y sésiles menores de 10 milímetros, y que debe utilizarse para lograr resecciones en bloque. Ahora, cuando las lesiones miden más de 10 milímetros, la Sociedad Europea nos recomienda la técnica de mucosectomía convencional. Ahora, esta recomendación es una recomendación fuerte, pero con un bajo nivel de evidencia. O sea que realmente es una recomendación de expertos. Y también ellos ya en esta publicación del año 2017 nos dejan la inquietud de decir que en algunas situaciones la resección con asa fría podría reducir el riesgo de injuria mural profunda, ¿sí? Y que podría ser considerado como una alternativa. La recomendación es débil, pero el nivel de evidencia es el mismo que el de la mucosectomía convencional. Entonces, ¿qué condiciones o requisitos debe cumplir una técnica innovadora para ser considerada y para aplicarse? Debe ser segura, eficiente y costo efectiva. ¿Cumple la resección con asa fría estas condiciones para lesiones mayores de 10 milímetros? En primer lugar, tenemos que saber que el asa fría no tiene la capacidad de cortar el músculo. Entonces, el asa fría no perfora y no genera síndrome postpolipectomía porque no utiliza calor. Por otro lado, la hemorragia, que puede ser en las mucosectomías, puede ser inmediata o tardía, habitualmente la hemorragia tardía es cuando se corta con electrocauterio vasos profundos de la submucosa que son de mayor calibre. En el caso de las resecciones con asa fría, la hemorragia puede ser inmediata, pero como se reseca solo mucosa, que es la capa superficial, el sangrado pueden ser múltiples puntos de sangrado, ¿sí? Pero un sangrado muy tenue, como cuando tomamos una biopsia, que se suele autolimitar. Y la reflexión que nos lleva a esto es decir, cuando tomamos una biopsia y hay un sangrado tenue, hacemos hemostasia, ponemos clips. No, habitualmente esperamos que pare y miramos, nos quedamos seguros y seguimos trabajando. ¿Qué nos dice la evidencia científica respecto de la seguridad de las resecciones con asa fría? Este es un trabajo publicado en Gastrointestinal Endoscopy que comparó en forma prospectiva la resección con asa caliente y con asa fría aún en pacientes anticoagulados. O sea, es la situación más adversa en teoría para una asa fría. Y ellos vieron que tanto en el sangrado inmediato, en el sangrado tardío, que la injuria arterial submucosa fue menor en el grupo de asa fría y que la efectividad de la resección fue para los dos grupos similar. O sea que
ya se empieza a plantear que puede ser una técnica más segura que la resección con electrocauterio. Bien, como les comentaba, el doctor Barros en Argentina estuvo trabajando en esto desde hace más de 10 años y en el año 2014 hizo su primer publicación en el Acta Gastroenterológica Latinoamericana, en la cual nos cuenta sobre la seguridad de la resección para lesiones de hasta 20 milímetros. En la serie de él, más del 25% de las lesiones medían más de 10 milímetros y él no tuvo reporte de sangrado inmediato, de sangrado tardío, de perforación o de síndrome postpolipectomía. Posteriormente tuvo una publicación de un case report en gastrointestinal endoscopy de la resección con asa fría para lesiones no polipoides mayores de 45, para una lesión polipoide, no polipoide mayor de 45 milímetros, perdón. El grupo australiano, encabezado por el doctor Michael Burke, hizo también hizo una publicación acerca de una serie observacional prospectiva con 41 lesiones planas de tipo aserrado mayores de 10 milímetros, de entre 10 y 35 milímetros. La duración promedio de las resecciones fue de 4.5 minutos, o sea que fue realmente ágil y rápida, no hubo reporte de perforación, no hubo síndrome postpolipectomía, no hubo sangrado inmediato ni tardío, y en el seguimiento a 6 meses no hubo recurrencias. O sea que nos habla de que puede ser también, según este grupo, una técnica segura. Y todo esto ha llevado a pensar de si estamos frente a una revolución de la fría y qué tan lejos podemos llegar. Este artículo también, encabezado por el grupo australiano, que tiene mucha experiencia en resecciones de colon, nos muestra que juntan casi 400 lesiones entre distintos trabajos. Esto es una revisión, no es un metaanálisis, em, de entre 10 y 40 milímetros. Bien, y que cuando se analiza los eventos adversos, no hubo perforaciones, no hubo síndrome postpolipectomía y hubo solo 2 pacientes con dolor entre los 400 y un solo sangrado que requirió intervención. Ahora, respecto de la efectividad, se plantean limitaciones respecto de la fría. La primera es que siempre debe ser una resección en fragmentos o piecemeal y que la ausencia de electrocauterio podría disminuir la seguridad oncológica de los bordes y del fondo del lecho de la lesión. Bien, ahora, ¿qué nos dice la evidencia científica? Hay mucha heterogeneidad en estas publicaciones también respecto de la efectividad. Si nosotros analizamos esta publicación del grupo australiano, ellos muestran que los estudios prospectivos y retrospectivos en los que se trabajó sobre lesiones aserradas tienen realmente una muy baja tasa de neoplasia residual, que es lo que nos hablaría, que es el punto más fuerte para analizar efectividad, ¿sí? La tasa residual de neoplasia. Ahora, hay 2 trabajos retrospectivos que nos hablan de recurrencias de un 10 y de un 20%, pero en esta serie están incluidos los pólipos adenomatosos o las lesiones adenomatosas. Y también tienen terapias adyuvantes, lo cual nos hace pensar que las resecciones pueden haber sido también incompletas. Nosotros empezamos a trabajar en nuestro grupo y con nuestro equipo de trabajo en resecciones en frío. En la imagen de arriba pueden ver una lesión aserrada, resecada en 3 fragmentos de aproximadamente unos 20 milímetros, y abajo en una situación adversa como una lesión de la válvula ileocecal, una resección en frío en fragmentos de una lesión de 30 milímetros. Como conclusiones para la asa fría, respecto de la seguridad, parece ser más segura. La infiltración de la submucosa parece no ser necesaria y en nuestro grupo realmente no lo hacemos. En la efectividad no nos queda dudas que las lesiones menores de 10 milímetros deben ser resecadas con asa fría y en bloque, y cuando las lesiones son mayores de 10 milímetros, ahí nos gusta a nosotros hacer una disquisición entre las lesiones de aspecto aserrado y las de aspecto adenomatoso. Las de aspectos aserrados estaríamos en condiciones de hacer resecciones en fragmentos con asa fría, y en las lesiones de aspecto adenomatoso nos falta evidencia y nos falta ver qué va a pasar en el tiempo, pero puede ser una alternativa a considerarse. Ahora, ¿qué pasa con las resecciones bajo agua? En lo que respecta a las resecciones bajo agua, lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿por qué realizarla? Y
Eh, en el año 2012, el doctor Kenneth Bill Mueller hizo su aporte diciendo que cuando él hacía ecoendoscopías bajo inmersión con minisonda para estadificar lesiones de colon, empezó a ver que las paredes conservaban su grosor sin aplanarse como pasa en la infiltración, que la capa muscular conservaba su forma anular y no se incluía dentro de las involuciones de la mucosa y de la submucosa, y que la capa de grasa de la submucosa flotaba y la separaba de las capas más profundas. Y por otro lado, como dijimos previamente, si bien se postula que la inyección submucosa ayudaría a capturar mejor el tejido y separaría más la lesión de las capas profundas, disminuyendo el riesgo de perforación y de síndrome postpolipectomía, la evidencia científica realmente es débil. Hay solo un trabajo prospectivo y randomizado que no mostró diferencias entre el asa fría y el asa caliente, y solo está hecho en pólipos de pequeño tamaño. Entonces nace la postulación de decir que las resecciones bajo agua generan como un abultamiento hacia la luz de la lesión, la separa de las capas profundas y eso nos permitiría resecar con seguridad y con más probabilidad de resecar en bloque. Entonces, esas serían las justificaciones de por qué realizarla. ¿Qué nos dice la evidencia científica? El primer trabajo fue publicado en el año 2012 por el grupo del Dr. Bill Mueller, en el cual, en un estudio observacional y prospectivo, ellos tuvieron un tamaño medio de las lesiones de 34 milímetros, ¿sí? Incluyeron 62 lesiones, el éxito técnico fue de un 100%, tuvieron una baja tasa de recurrencia de adenoma, solo un paciente de los 62, y no tuvieron efectos adversos significativos, no hubo perforaciones ni síndrome postpolipectomía, y la hemorragia tardía no variaba demasiado de la descripta para la técnica convencional de mucosectomía. Entonces él, en esa primera publicación, nos aporta el concepto de que empecemos a pensar en las resecciones bajo agua como una este, posibilidad para este tipo de lesiones. Bien, posteriormente, entre el 2012 y el 2015, empezaron a aparecer series de casos en Estados Unidos, en Japón, en Europa también, que coincidían en los conceptos que nos transmitía el doctor Kennedy Müller en su primera publicación, de tener una técnica de alta efectividad, fácil aprendizaje, una baja tasa de complicaciones y baja tasa de recurrencia. Posteriormente, el mismo grupo postula este tipo de resección para lesiones de entre 2 y 4 centímetros con resultados similares, ¿bien? Y que teniendo en cuenta que el principal predictor para la recurrencia de adenoma es el tamaño mayor de 20 milímetros y la resección en fragmentos, ellos lograron que más de la mitad de las lesiones resecadas puedan ser resecadas en bloque y casi en un 87% con márgenes libres y con un bajo porcentaje de recurrencia a 31 meses de seguimiento. Posteriormente aparecieron metaanálisis que apareció este metaanálisis que juntó las distintas publicaciones y en las cuales se coincide respecto de la resección en bloque, efectos adversos, el tiempo y la recurrencia como endpoints secundarios y la tasa de resección completa como endpoint primario. Acá marco el último trabajo porque no fue una técnica puramente bajo agua sin infiltración, sino que infiltraron y resecaron bajo agua, lo cual no hace pura la técnica. Creo que ese trabajo no debería haber sido incluido. En este metaanálisis, el 96% de, de las resecciones fueron completas. Esto es un punto importante en lo que respecta a los efectos adversos. Publicados fueron de un 3,3% con cero perforaciones y cero síndrome postpolipectomía. Hay un case report de perforación en resección bajo agua del doctor Douglas Rex. Esa publicación tuvo la particularidad de que se trabajó en retroflexión y el doctor Douglas Rex, que está haciendo también mucha experiencia por lo que he escuchado en sus conferencias con las resecciones bajo agua, contaba que él creía que la retroflexión aumentó la tensión de la pared y le sacó esa propiedad de abultamiento sin tensión que tiene la resección bajo agua.
Respecto de las recurrencias planteadas es de un 8,8%, pero el mayor número de recurrencias fue para el grupo que realizó la técnica mixta de infiltración y resección bajo agua, y la mayoría de los pacientes fueron retratados con éxito. 11 de, de las 12 recurrencias fueron retratadas con éxito. Y este metaanálisis no incluyó este trabajo publicado recientemente, en el cual se suman 264 pólipos con una alta tasa de resección, con una baja tasa de adenoma residual y una baja tasa de complicaciones. Seguramente ese trabajo le dé más fuerza a los futuros metaanálisis. ¿Hay evidencia científica que nos compare la mucosectomía convencional con la resección bajo agua? Hay algunos trabajos. Este es uno del grupo del Dr. Wang, en el cual es muy optimista respecto de la resección bajo agua comparada con la mucosectomía convencional para las tasas de recurrencia, ya sea de pólipos adenomatosos como de pólipos aserrados también. Bien, y habla de una diferencia estadísticamente significativa a favor de las resecciones bajo agua. Ahora, hay que tener en cuenta de que este estudio, si bien es un observacional prospectivo, no era randomizado. En la primera etapa hacían mucosectomía y en la segunda etapa hicieron resección bajo agua. Puede tener que ver también el tiempo y en la experiencia, y que tenían tasas demasiado altas de recurrencia para la mucosectomía convencional respecto de las esperadas. Tenían tasas de recurrencia que iban de un 30 a un 45%, que eso realmente nos puede hablar de un sesgo en este trabajo. Este sea quizás el trabajo prospectivo y randomizado y controlado más prolijo y de mayor impacto, pero es solo para lesiones de entre 10 y 20 milímetros, comparando la mucosectomía bajo agua con la mucosectomía convencional. Tuvieron una diferencia estadísticamente significativa a favor de las resecciones en bloque y a favor de las resecciones R0, sin diferencias significativas en el tiempo de procedimiento y en los efectos adversos. Bien, este es un trabajo publicado el año pasado por el grupo español, ¿sí? Con el auspicio del grupo español de terapias resectivas de la mucosa, bien, en la cual, en un estudio multicéntrico prospectivo y no randomizado, ahora sí para lesiones mayores de 15 milímetros, vieron que las resecciones incompletas vieron a favor de la resección bajo agua, el porcentaje de resecciones incompletas, el tiempo empleado, la menor cantidad de piezas requeridas por la técnica bajo agua, y que no había una diferencia significativa con las complicaciones. Este trabajo nos muestra en contra de que, si bien las resecciones en bloque había una tendencia a favor de las resecciones bajo agua, no terminó siendo estadísticamente significativa. Probablemente si se aumenta el N, eso se transforme en estadísticamente significativo, pero un punto importante es que el tamaño de las lesiones no fue un estudio randomizado, y el tamaño medio de las lesiones resecadas bajo agua fue de 20 milímetros, en tanto que las de mucosectomía convencional fueron mayores en un promedio a 30 milímetros. Y que las tasas de recurrencia, si bien había una tendencia mayor para la mucosectomía convencional, no fue estadísticamente significativa, y el porcentaje de seguimiento entre los dos grupos fue muy desigual. Tenemos un metaanálisis publicado este año que incluye 7 estudios que juntaron casi 1.300 pacientes, 2 ensayos controlados y 5 observacionales, de los cuales 4 eran retrospectivos, comparando las dos técnicas, la resección bajo agua y la mucosectomía convencional, y nos muestran a favor de la resección bajo agua, la resección en bloque, bien, tanto en los estudios controlados como en los estudios observacionales, a favor de la recurrencia también, y sin una diferencia significativa en efectos adversos en los estudios controlados y randomizados, y con una diferencia significativa en los estudios observacionales. O sea, esto nos plantea, de alguna manera, que la resección bajo agua debería ser una alternativa a tener en cuenta, que no es imposible realizar y trabajarla, y nosotros empezamos, de alguna manera, a hacer nuestra experiencia y a ver cómo nos iba con este tipo de lesiones. Empezamos con lesiones chicas. Esta es una lesión aserrada de colon derecho, como ustedes pueden ver, pero lo que yo les quiero mostrar
en el caso de la resección bajo agua, algo interesante que empecé a observar, que como ustedes pueden ver ahí, realmente el límite de resección excede los límites de la lesión. Bien, eso me parece un punto importante a la hora de describir la técnica. Una vez que nos fuimos familiarizando con lesiones de 10, de 15 milímetros, empezamos a trabajar en lesiones más grandes, como la que pueden ver aquí, una lesión aserrada de aproximadamente unos 25 milímetros en colon derecho, que la pudimos resecar bajo agua y en bloque sin mayores problemas. También hay situaciones especiales sobre las cuales se postula que la resección bajo agua podría ser beneficiosa, como por ejemplo las lesiones con compromiso de válvula ileocecal. Nosotros desde que empezamos a hacer resecciones bajo agua todavía no hemos tenido esa posibilidad. La última resección de lesión de válvula ileocecal la resecamos sin infiltración y con asa en frío, en fragmentos, pero sí hemos tenido lesiones con compromiso apendicular, como pueden ver aquí, en la cual nosotros hicimos una resección bajo agua en un fragmento. Bien, y también una situación especial son los adenomas recurrentes. Nosotros habíamos empezado a hacer nuestra experiencia con resecciones transmurales en adenomas recurrentes. Un cirujano coloproctólogo se enteró de esto, nos derivó esta paciente para hacer una resección bajo agua, pero una paciente sin cobertura social y sin tanto recurso, y por otro lado que nosotros, con la expectativa de poder trabajar bajo agua y hacer algo también costo efectivo, lo hicimos con esta paciente sin mayores problemas y con muy buenos resultados. Otra situación particular en la mucosectomía en general son los LST no granulares. Sabemos que revisten la mayor complejidad en la técnica endoscópica, y acá les quería mostrar este LST no granular. Ahí ustedes lo pueden ver claramente, como tiene una zona en el centro más plana, bien, que si le infiltramos el asa puede resbalar y lo puede hacer más complejo. Fíjense en la resección bajo agua cómo tenemos un buen margen aquí de mucosa normal y cómo pudimos resecarlo sin mayores problemas en un fragmento. Y este último video es una técnica mixta que hicimos en una paciente con un LST no granular de colon sigmoide, en el cual hicimos una resección bajo agua con asa fría en solo 2 fragmentos, y ahí pueden ver la escara, y acá en la sesión de fotos, ¿sí? La resección bajo agua con asa fría. Bien, como conclusiones, la mucosectomía es la principal herramienta en la lucha contra las lesiones planas rectocolónicas. No tenemos ninguna duda de eso. Ahora, la mucosectomía convencional parece ser simple y reproducible, es efectiva. Hay que trabajar en intentar bajar las tasas de recurrencia. Como decimos en Argentina, estamos remando para bajar las tasas de recurrencia. El bajo costo es algo que es algo establecido cuando se lo compara con la cirugía y cuando se lo compara con la disección, pero no es tan bajo cuando se la compara con las resecciones con asa fría o con las resecciones bajo agua, ¿bien? Y si bien es una técnica segura, la aparición de otras técnicas que nos hablan de menor probabilidad de perforación principalmente, que es la complicación más temida, la ponen un poco en jaque. Y la evidencia científica y de expertos, comparándola con otras técnicas de mucosectomía, es una materia pendiente. Las resecciones con asa fría son seguras, simples y reproducibles, efectivas y tienen un bajo costo. Las bajas tasas de recurrencia pueden ser una materia pendiente para las lesiones de aspecto adenomatoso, no parece ser así para las aserradas, y hay que trabajar en tener más evidencia científica y de expertos para poder seguir creciendo con esta técnica. Lo mismo pasa con las resecciones bajo agua. Como conclusión, no existe la resección mucosa endoscópica ideal e infalible, pero afortunadamente existen endoscopistas que las buscan. Creo que tenemos 3 alternativas que tenemos que familiarizarnos en utilizarlas y ver cuál nos genera mejores resultados. Si buscamos resultados distintos, no hagamos siempre lo mismo y ante todo, no hagamos daño. Saludos a todos.